tarde vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre ese silencio interior, por qué se buscan las vocaciones, si es importante buscar en las vocaciones o en los silencios de los monasterios y de los conventos la realidad de ese silencio interior, de esa espiritualidad. Contamos hoy con Ángela, con María Jesús, con Domi, con Manoli, conmigo como siempre, y vamos a intentar pues poner cada uno nuestra visión de lo que hemos ido buscando, de lo que sentimos, porque la información cuando llega a nuestras manos es la correcta siempre, porque es la que teníamos que trabajar, y eso es lo más hermoso, y cada una vaya a llevar la que tengáis que llevar, y aquí alguien se llevará algo. Esto es lo bonito de una charla, que no lo preparas para ti, realmente cuando lo estás preparando te estás trabajando primero, y después resulta que a alguien seguro le viene de perla. Así que con tranquilidad, porque esta es nuestra casa, este es un grupo de amigos que se sienta aquí alrededor, y así ya veis desde este lado lo difícil que es. No es fácil, porque además somos amigos todos, ¿vale? Bueno, pues vamos a cerrar un instante los ojos, vamos a interiorizarnos, vamos a ver ese silencio interior. Hoy vamos a hablar del espíritu, siempre está el espíritu aquí, pero hoy en especial vamos a hablar de esa parte del silencio. Entonces vamos a invocar a nuestros guías y maestros que nos acompañen y que nos permitan desarrollar la charla desde el bien común y para el bien común. ¿Qué diferencia la espiritualidad de la religión? ¿Es posible aproximarlas? Por lo general, espiritualidad significa tener convicciones, poseer valores y buenos comportamientos. Algunas veces también significa tener un gran sentido humano de cercanía y de acogida, de meditación, y contar con ciertas experiencias místicas. Por su parte, religión significa, por lo general, creer en un ser superior, aceptar la trascendencia, acoger doctrinas, ideas y enseñanzas, así como instituciones, jerarquías, ritos y celebraciones. A su vez, está vinculada a la salvación, y quien profesa una religión normalmente participa en catequesis y actos culturales. A veces, las religiones olvidan la espiritualidad al centrarse en las doctrinas, en los grandes edificios teológicos, en las organizaciones y estructuras, y a veces la espiritualidad busca la presencia y olvidan la presencia del mismo Dios en acción. Sin embargo, creo que debemos verla íntegramente, a partir de las cualidades interiores del ser humano, es decir, en relación con la capacidad de amar, de perdonar, de incluir, de comunicarse, de dialogar, porque la espiritualidad y la religión también están vinculadas al acercarse y vivir la compasión, la búsqueda de la paz y la felicidad. Si nos concentramos en una espiritualidad para este cambio de época y para estos momentos en los cuales lo que vale es el exterior, la espiritualidad debe ser transformadora, debe llevarnos a cada uno de nosotros siempre para que sembremos esperanza, consuelo a los afligidos, escuchemos a los que están solos y abracemos al dolor de la vida. Si estas actitudes nos transforman, en definitiva, seremos hombres y mujeres espirituales para el mundo de hoy. Si hablamos de espiritualidad, necesitamos saber que se trata de transformar el corazón y la mente. En definitiva, yo diría que la mayoría de las personas viven en la corteza de la misma, no en el corazón de la vida. Y con ese sentimiento, con ese corazón y con la llama del amor prendida, vamos tomando conciencia de esta sala, de nuestro cuerpo y de lo que vamos a hablar aquí. Dime tú, papá. Buenas tardes. Bueno, pues venimos a hablar sobre el silencio y la soledad, ¿vale? Hay muchas personas que deciden encontrar a Dios mediante esa búsqueda, en esa soledad y en ese silencio. Y muchos de ellos optan por meterse en diferentes tipos de órdenes, ya sean cartujanos, ya sean de silencio, ya hay diferentes tipos.
ya sea en templos budistas. Entonces lo que realmente buscan es poder encontrar a Dios a través de esa meditación y a través de ese silencio interior. Van buscando algo que les llene, dentro de ir dejando todas y cada una de las cosas que para ellos son superfluas, como una vida diaria, como las casas, como el dinero, el trabajo. Buscan esa espiritualidad dentro de sí mismos. Normalmente, la mayoría de ellos se meten en su celda, y al meterse en su celda se interiorizan. Al principio, para llegar a encontrar esa conexión con Dios, necesitan mucha doctrina y mucha paciencia, sobre todo paciencia, porque encontrar a Dios no es fácil dentro de ti. No es que sea difícil, pero vivimos en una sociedad en la cual hay tanto ruido fuera que encontrar ese silencio dentro cuesta bastante. Entonces, ellos primero tienen que hacer un adiestramiento que poco a poco van llegando a tener ese silencio. Hay diferentes maneras de encontrar esa meditación dentro de sí mismos. Tienen que ir poquito a poco adiestrando el cuerpo y su mente para ese silencio. Porque el silencio en sí no es difícil encontrarlo, pero que dentro de ese silencio te hable Dios es más complicado. Porque necesita un tiempo que lo que hace es que tú mismo te estás preparando y te estás, como quien dice, adoctrinando tu propio cuerpo para estas nuevas sensaciones que vas a tener. Pues bueno, realmente he estado mirando muchos de ellos, ¿no? Y me gustó uno de ellos que era sobre los cartujanos, y decían que la soledad y el silencio son los aspectos más significativos que es lo que tienen dentro de su orden, ¿vale? Ellos también son muy exigentes en su manera de vivir, tienen unas normas muy importantes, como en la mayoría de los sitios, porque cualquier institución, si no se rige por unas normas, eso es un caos. Entonces siempre hay una manera de llevar, tanto unos hacen la comida, otros se dedican a limpiar, otros se dedican, ¿no? Aunque su celda cada uno lo tenga ellos para su limpieza y para todo, ¿no? Entonces, lo que intentan buscar es esa comunión con su propio ser. Y una vez que encuentran esa comunión con su propio ser, la encuentran con Dios, porque ya que ese ser es el propio Dios. Ellos lo que se dedican es a hacer un desapego y una separación, quedando esa alma en silencio, pudiendo tener esa propia comunión consigo mismo. Aquí en la sociedad en la que vivimos, que es Occidente, se sufre, es difícil llegar a esa soledad, porque nos da miedo el estar solo, porque siempre estamos viviendo con gente, pero incluso a estos monjes también le cuesta el estar solo, porque siempre viven en comunidad. Lo que pasa es que en esa comunidad misma intentan encontrar esa soledad dentro de sí mismos para tener esa comunión con este Dios, ¿vale? Dios, o como lo queramos llamar, para ellos es su Dios. Dice que hubo en un momento determinado que estos monjes llegaron a tener una comunión con Dios y entonces quisieron dar esa comunión a los demás y la encontraron a través del silencio interior. Dice que al principio resulta muy duro callar, pero si somos fieles a nosotros mismos, ese silencio se irá creando en nosotros y se va haciendo que cada vez haya una distracción cada vez menor hasta llegar a encontrar ese silencio dentro de nosotros. Y ahí entra ese rigor de la clausura, ¿no? El que cada uno tiene que obligatoriamente dedicar un tiempo a esa meditación y a ese espacio interior consigo mismo, aparte de las demás funciones que tengan comunes. Después, quien permanece firme en esa celda y por ella es formado, tiende a que todo el conjunto de su vida se unifique y se convierta en una oración constante, ¿no? Lo que intentan realmente es vivir el presente plenamente. ¿Cómo lo viven? Pues si estoy pelando patata, pelo patata. Si estoy sembrando patata, siembro patata. Si estoy meditando, estoy meditando. Y simplemente lo que hacen es observar. Tienen una vida de observación. Intentan que en esa observación no le afecte lo que le ha dicho el monje de al lado. Si hay un ruido externo, que no le afecte. Si hay algo que pasa en el mundo, no le afecte. ¿Cómo lo hacen? Observando qué sensaciones le suceden dentro de su cuerpo debido a esos impactos que le están dando esa información que viene del exterior. Dentro de sus estatutos hay una frase que me resultó curiosa que dice: «Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ame. Solo lo conoce quien los ha experimentado». Es decir, ese silencio, mientras que tú no lo experimentes, no llegas a saber la plenitud
que en sí puede llegar a aportarte en tu vida. Entonces ellos, como lo van experimentando, pues saben lo que están hablando. Y llega todo el mundo a llegar a experimentarlo porque sí o sí encuentras ese silencio, porque ya tú has decidido que es para toda la vida el hacer esa comunión con este Dios. Y son hombres que están esforzados en recogerse en su interior. Y lo que no paran es de cultivar semillas, que son esas virtudes, y alimentarse fielmente de esos frutos que te dará el llegar a encontrar a Dios, que es como para ellos llegar al paraíso. Porque realmente no hay que morir para llegar al paraíso, puedes vivirlo aquí. Y ellos lo que buscan es esa comunión consigo mismo y con este Creador. Pues después hay muchas diferentes maneras sobre las diferentes técnicas que utilizan ellos para llegar a ese silencio, ¿vale? Hay 3 tipos de meditación, que es normalmente las que van alcanzando. Entonces, cuando empieza un monje que acaba de entrar, primero tiene que acostumbrarse a su cuerpo, a que soporte su peso, la postura que se tiene que poner, ya sea en loto, ya sea en una silla, de las diferentes maneras, para que realmente el cuerpo no forme parte de una carga para llegar a este silencio. Lo que pasa es que eso requiere un tiempo, un adiestramiento, y eso ese silencio externo, ¿vale? Y es una soledad física. Para las personas que empiezan a hacer eso, lo ideal sería una retirada en una habitación especial para ello, que es como se comienza más fácilmente, porque si te ponen en un parque es muy difícil porque tienes tantos ruidos externos que no llegas a encontrar ese silencio. Entonces, lo ideal sería eso, una habitación dedicada a la meditación, y por ello ellos en su celda es donde mejor meditan, aunque también es necesario que se medite en grupo, porque se llega a crear un vínculo entre todos los que meditan y se eleva mucho más la vibración y es mucho más fácil a la hora de meditar. Después, una segunda manera sería la soledad interior, ¿no? Ya una vez que ya hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a esa posición, a simplemente estar atento a la respiración, porque hay varios tipos de meditaciones, las hay guiadas, las hay simplemente la vipassana, que simplemente está consciente de tu respiración, cada vez que te vas vuelves a ser consciente de la respiración, y entonces en esta soledad interior ya la mente no quiere estar sola. Es decir, que a esta mente empiezan a llegarle muchos pensamientos y tú simplemente lo que tienes que hacer es observarlo. No te vas con los pensamientos, sino lo observas, ¿vale? Y ya le cuesta menos estar sentado porque ya coge esa postura, ese adiestramiento que tiene y le es mucho más fácil. Y aunque haya ruidos externos, pues ya no lo... Simplemente es como algo que está fuera de mí, simplemente lo observo. Y el proceso es muy simple. Aunque para nosotros no es tan simple, porque tendrías que llegar a esa manera de trabajarlo. Y después el tercer tipo de soledad, que es la que es más difícil acceder a ella, porque necesitas mucho tiempo para llegar a adquirirlo, es ese estado en el cual tú llegarías como un estado de samadhi, ¿no? Que es un estado que realmente tienes esa comunión con este Dios, con tu ser y con todas las cosas. Llegas a comprender cosas simplemente por la observación frente a tu interior, porque realmente todo está dentro de ti, ¿vale? Pues es un poco cómo va todo, para poner un poquito la gente, cómo llegan ellos a obtener ese silencio que es a través de la meditación y en esa especie de trabajo consciente todo el tiempo, porque ellos lo que hacen es que si estoy haciendo algo, estoy haciendo esto. Entonces viven en un eterno presente, más o menos. Un poquito. Bueno, ahora va a hablar Manoli. Hola, buenas tardes. Yo me he centrado en los términos de religión y espiritualidad y las características que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que la espiritualidad pues existió desde que el ser humano está en la naturaleza, ¿vale? Muchos años, he leído más de 200.000 años, y que las religiones pues son más recientes, ¿vale? Según 8.000 años de existencia tienen las religiones, ¿vale? Estos dos términos últimamente se habla mucho de ellos, incluso bueno, pues tienden a confundirse a no ver quizás esa diferencia que pueda haber. Es verdad que existen diferencias entre uno y otro y esa diferencia lo que muchas veces consigue es separar esos dos tipos de pensamiento.
ese intento de separar tanto la religión como la espiritualidad es que suelen darle siempre a la religión todas las características negativas y a la espiritualidad le da pues bueno toda esa parte positiva, la exalta de alguna manera, ¿vale? Algunas características que le dan, por ejemplo, a la religión es que dice que no hay solamente una religión, en cambio hay solo un tipo de espiritualidad, por ejemplo. Dice que la religión amenaza y aterroriza, mientras que la espiritualidad le da la paz interior. O, por ejemplo, que la religión habla de pecado, de culpa, mientras que la espiritualidad pues anima a vivir el presente y no a sentir remordimiento por lo que ya ha pasado. Es decir, eleva el espíritu y se aprende de los errores. Claro, todas estas características que la gente se le atribuye estas características negativas, estos aspectos negativos se le atribuye sobre todo a las religiones, como el Islam, el judaísmo, incluso al cristianismo, pero no a todas las religiones, como por ejemplo puede ser el budismo. La espiritualidad, como una manera de definirla, bueno, o dar significado a ella, pues es como la consagración, por ejemplo, de la consagración de la persona en su íntima comunicación con Dios, permitir encontrar un sentido a la vida, una satisfacción interior, ¿vale? Todo esto es consecuencia de la relación constante con Dios. Y por otra parte, la religión es la forma de expresión a través de mitos, por medio de mitos, otra vez, de ritos, oraciones o celebraciones. Y como el resultado de la relación particular con Dios. Es verdad que lo espiritual es más profundo que lo religioso, pero se intenta, bueno, ¿vale? Se podría intentar un desafío de esa distancia, pues acortarla, ¿vale? Entre religión y espiritualidad. Incluso deberíamos ver que la espiritualidad es como una entrada, una puerta de entrada a todas esas religiones. Aquella persona fiel a una religión muchas veces puede cumplir con los ritos, con las celebraciones de su religión, ¿no? Pero es intolerante con aquella otra persona que no crea o no opine como él. Entonces, bueno, puede ser todo lo religioso, pero en realidad no tiene nada de espiritualidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, concluir, bueno, que no deberíamos aceptar esas religiones que no tienen espiritualidad, y que, bueno, que tampoco la espiritualidad sea indiferente a las religiones. Bueno, después vamos a poner todo en común. Ahora sí, María Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, yo aprovechando que es el 5º centenario este año del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, me he querido ahondar un poco en la personalidad de ella y la de San Juan de la Cruz, y he visto cómo vivían estas personas el silencio espiritual, y además me ha encantado, que Santa Teresa es que a mí me fascina. Bueno, y también lo voy a contar desde la fe católica, ¿eh? Bueno, Santa Teresa, además de ser santa, era una escritora y además era una mística. Y la mística es una experiencia difícil de alcanzar. Yo creo que todos lo llevamos dentro. Está dormido, hay que despertarlo o que alguien te lo despierte, ¿no? Entonces, a ver, la mística es el grado máximo de tu alma con tu Dios o con la divinidad. Se da en muchas religiones, se da en las politeístas, más en las monoteístas, pero se da en el hinduismo y en
y en el budismo. Bueno, acercándome otra vez a Santa Teresa, me gustaría dar una pincelada en su biografía, aunque creo que todos lo sabemos, pero a mí hay cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, que su padre era un judío converso, un judío toledano converso. Eso ya te llama la atención para lo que luego fue ella. También me llamó la atención que a los 7 años, es que claro, esto no entra en muchas cabezas, ella, siendo una niña, se fue a tierras invadidas por los musulmanes porque quería padecer martirio, pero su tío fue y lo cogió a ella y a su hermano Rodrigo. Eso ya a mí no sé, como anécdota me llama la atención. Entrando en el silencio espiritual de Santa Teresa, ella decía que para entrar en el silencio espiritual había que entrar en las moradas del alma, de tu corazón, de tu santuario, como se ha dicho muchas veces aquí. Esta no se tiene sin ser consciente. Claro, tú no te puedes poner ahí, a ver si yo entro aquí en ilusión. No, hay que estar consciente de lo que se va a hacer. Luego, en el silencio de tu espíritu, tu sensibilidad y tu conciencia se despiertan. Esto lo decía así Santa Teresa y es precioso. Yo creo que Santa Teresa con estos silencios se cargaba las pilas y entonces por eso luego hacía esas reflexiones. Aunque es verdad que Domingo ha dicho que el silencio es el silencio, no pensar en nada, pero yo creo que ella se cargaba las pilas, ¿no? Y me gustaría decir algunas reflexiones de Santa Teresa que me parecen muy bonitas, por lo menos a mí, que decía de las mujeres. Fijaros que en aquel tiempo las mujeres no valían nada, no eran nada. Y fijaros lo que ella decía. Hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación, dentro de nosotras que lo que vemos por fuera. No nos imaginemos huecas en el interior. Es muy bonito, ¿eh? Esto es más famoso de Santa Teresa, pero a mí me gustó. Ella amaba de una manera incondicional a Dios, claro. Decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Santa Teresa decía que Dios siempre está ahí, claro, no se muda, ya lo decía. Que Dios está siempre cuando tú quieras, a tu alcance, siempre estará preparado para cuando tú quieras. Luego, como dije anterior, bueno, no lo dije, se me fue, pero lo digo ahora. Santa Teresa, en un momento de su vida se encontró con San Juan de la Cruz, otro místico, claro. Y hay una anécdota que a mí me parece, porque es que yo cuando he estudiado un poquito por encima a Santa Teresa me doy cuenta que era reflexiva, incluso graciosa era Santa Teresa, porque ella le decía a San Juan de la Cruz mi medio fraile, porque San Juan de la Cruz era un hombre enclencle y bajito, aunque luego ya en una exhumación que se hizo de él en el año 1992 se dieron cuenta que medía unos 60, unos 65. Para su época estaba estupendo, fíjate. Yo hubiera medido unos 30 en el 1500, pero bueno. Bueno, volviendo a San Juan de la Cruz, vamos a ver cómo este hombre vivía el silencio espiritual también. Él decía, voy a hablar de una cosa que se ha hablado mucho aquí. Y fijaros que ya San Juan de la Cruz lo decía. Para él el silencio espiritual consiste en perder el gusto y el apetito por las cosas. No porque el apetito sea malo en sí, pero sí una cosa que había que perder era el apego. Porque el apego distrae de la conciencia, claro. Y él, para ser
para hacer el silencio espiritual decía que había 3 vías. Yo lo estoy hablando desde la fe católica, ¿eh? Decía que había 3 vías. La vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa es la purgación de nuestra memoria. Ahí están los apegos, los afectos, los amores, los desamores. Entonces todo eso había que purgarlo, porque había que estar limpio. Para limpiarlo de lo que he dicho, de los apegos sensitivos, que vienen del cuerpo, ¿eh? De la piel. Porque cuando estamos en esta vía purgativa, nuestra piel hay que dejarla, todas las cosas hay que dejarla, hay que estar limpio, casi etéreo, ¿vale? Esa era la vía purgativa. Luego entraba en la vía iluminativa. Es la elevación hacia Dios, del entendimiento hacia Dios. Entendiendo que Dios es la potencia de tu alma, de tu santuario. Vamos a ver, cuando todo esto se entiende, es difícil, pero ellos lo conseguían, ¿eh? Eran místicos. Cuando todo esto se entiende, queda un vacío en tu mente para entregarse a la sabiduría divina, que la sabiduría divina es saber sin entender. En la mística esto es, y en la religión católica esto es la fe. Cuando tú sabes las cosas, aunque no la entiendas, en la religión católica es la fe, ¿vale? Luego entraba en la vía unitiva. En la vía unitiva se purifica la voluntad. En ella tu alma, tu santuario, alcanza el nivel más perfecto ya con Dios. Ya no hay apegos, está al libre albedrío. Dios no tiene, tú ya no tienes tu voluntad, Dios es todo. Todo esto es para entregarlo a Dios. La vía unitiva es el grado perfecto. En el catolicismo la vía unitiva es la caridad. Estás a lo que Dios quiera. Bueno, ya voy a terminar. Bueno, para terminar, hablaré una mijita más de Santa Teresa, 2 minutos solamente, porque a mí es que me ha fascinado Santa Teresa. Entonces yo a esta mujer la veía como que vive la religión con poesía, ¿eh? Es poesía todo. Y mirando en su morada, en el libro de las moradas, me encontré una cosa que me gustaría terminar con ella. La voy a leer, aunque casi me la sé, pero no quiero equivocarme. Ella decía: eres un castillo habitado por Dios. En lo profundo de cada uno de nosotros vive Dios. Iremos en su busca. Y nada más. Muchas gracias por preguntarme. Ahora ya cuando termine Ángela, pasamos al turno de preguntas. Ángela. Yo voy a leer un poquito porque yo no tengo tanta capacidad de retención. Entonces yo no voy a entrar tanto en la espiritualidad religiosa, sino un poquito más como yo lo veo y lo que he podido encontrar. Entonces, buenas tardes, soy Ángela, yo creo que todo el mundo me conoce. Primero quiero hablar el tema del silencio. Como hoy es el silencio en la espiritualidad, yo lo voy a separar. Entonces voy a separar el silencio y el espíritu. Entonces quiero decir que el significado del silencio, según la Real Academia de la Lengua, es ausencia de voz o estado en el que no hay ningún ruido. Entonces, en psicología, el silencio no es un elemento accidental en la comunicación, sino que es un elemento decisivo para conseguir una comprensión auténtica. Sin embargo, hay personas que no quieren callar, o casi nadie. Pues callar se percibe como fracaso, como quien no habla no es un perdedor o es una perdedora, un cobarde, poco sociable. Cuando hay silencios cortos, la gente no sabe qué hacer, se siente incómoda, tienen miedo,
pero sin embargo el silencio es lo que otorga el sentido a la palabra. Las cosas más importantes de la vida se transmiten a través del silencio, y es el silencio donde se escucha verdaderamente. El silencio asusta, quizás porque no nos han enseñado a vivirlo, a interpretarlo, y esto hace que perdamos información del mundo, de las personas. El silencio es un agente comunicador, porque comunica estados nuestros, por ejemplo, pasiones, angustia, alegría, vivencias que están intensamente enraizadas en nuestro corazón. Entonces, el silencio que existe, por ejemplo, en la naturaleza es sagrado, que hasta los pájaros a veces dejan de cantar y el viento deja de soplar para no quebrar ese silencio. En definitiva, en el silencio vive el espíritu. Y ahora voy a decir qué es espíritu. El espíritu, según la Real Academia de la Lengua, es alma racional, principio regenerador, esencia. Y voy a hablar un poco para entender qué es el espíritu, bajo mi punto de vista, claro. En la antigüedad se decía que el espíritu era un principio sustancial, al lado de otro principio material que era el cuerpo. Entonces el espíritu sería la parte inmortal y la otra, la mortal, opaca y pesada, que sería nuestro cuerpo. Y la muerte era la que separaba una parte de la otra, con destinos diferentes. El espíritu al más allá, la eternidad, y el cuerpo al más acá, el polvo cósmico. Hoy en día esta visión no explica la unidad que vivimos. Somos un todo complejo y no la suma de partes. El espíritu es el ser propio del ser humano, cuya esencia es la libertad, es la expresión más alta de la vida. El espíritu posee la misma antigüedad que el universo. El espíritu no es exclusivo del ser humano, ni puede ser desconectado del proceso evolutivo, pertenece al cosmos. El universo está lleno de espíritu, todos los seres participan del espíritu. Este es el vínculo que une todas las cosas. Entonces, cuando unimos silencio y espíritu, obtenemos la comunión con todo. Quiero decir que para mí, y yo no practico yoga, ¿vale? Lo practico más adelante, pero para mí voy a hablar así, yo qué sé, porque me apetecía decirlo, que una de sus principales prácticas para tú conseguir tu yo interior es la respiración. Entonces, para mí son 4 puntos, para mí. Y el primero es la respiración, porque con ella acallamos nuestro interior, desde la inspiración, y todo se da en la expiración profunda, que no quede nada dentro. Y entonces observamos. El segundo, para mí, es el tiempo. Para mí hay 3 momentos especiales: la noche, antes de acostarnos y al amanecer. La tercera es la constancia. Al principio conseguiremos pequeños instantes, pero con constancia tendremos momentos cada vez más grandes de silencio. Y el cuarto es la atención. Podemos vivir el silencio interior en la vida cotidiana, estando atentos a lo que hacemos en el presente. El viaje del silencio consiste en llegar a este ahora y este aquí. El presente es siempre humilde y poco llamativo, que no le damos importancia, pero es nuestra felicidad. Cuando estemos en silencio, en ese instante, al igual que una gota de agua contiene todo el sabor del mar, podemos vivirlo al 100%, al estar atentos. Y ahora quiero leeros un cuento que me gustó y os lo quiero leer, que define un poquito. El filósofo chino Kun Se, que vivió hace más de 2500 años, tuvo que esperar 12 años hasta que tuvo la oportunidad de conocer a un sabio maestro, con el que solo había mantenido comunicación mediante cartas. Después de un viaje que duró varios días, ambos por fin se encontraron. Se saludaron en silencio, con una respetuosa reverencia, y se sentaron frente a frente, sin mediar palabra. Media hora más tarde, Kun Se se levantó, y sin que hubiesen pronunciado ninguna palabra,
Se despidieron con una nueva y silenciosa reverencia. Durante el viaje de regreso, los discípulos de Kunsé, que habían estado en el encuentro, le dijeron: pero maestro, tantos años esperando este encuentro y al final ¿no habéis sabido hacer nada mejor que estar sentados frente a frente sin decir nada? Y Kunsé contestó: ha sido la media hora más sublime de mi vida. Cualquier palabra hubiese estado de más. Este es el punto. Y para acabar, quiero decir, y acabo, que el silencio, si lo miramos con amor, no hace falta pronunciar ni una sola palabra, solo estar. El silencio no se comprende, se practica. Y que la palabra es buena si brota del silencio, que si hay un sendero para llegar a uno mismo, ese es el silencio. Es la mejor plegaria, el mejor camino hacia el autoconocimiento, la vía recta a la divinidad. Solo vale romper el silencio para agradecer, porque las palabras nunca pueden expresar fielmente lo que estamos pensando. Así que yo solo quiero decir gracias. Ahora sí abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Venga. O si no preguntas, vamos a poner qué es el silencio. Yo creo que es muy importante en el momento que nos estamos viviendo, separar los conceptos, como ha dicho Manoli, de lo que es la religión de la espiritualidad. Todos somos seres espirituales, absolutamente todos. Es marca ACME, viene con nosotros, ¿de acuerdo? La religión solamente hace que haya sectores, porque son sectas, igual que podría ser Avatar una secta, en donde aquí tuviéramos una religión, que no es el caso, porque Avatar convive con todas las religiones y con todas las ideologías. De hecho, no practica ninguna. Pero sí que es verdad que es un centro espiritual, porque todos los seres que estamos aquí somos espirituales. Y hay muchas veces como que hay también como una resistencia a la palabra espiritualidad, porque la sumamos rápidamente a que es un centro religioso. En Avatar no hay ritos, pero sí hay normas. Claro, porque es un lugar donde convivimos muchas personas, pero no hay rituales. Aquí lo único que hacemos son, quizá algunas veces, ruedas de energía donde conectamos, que no deja de ser un ritual, por supuesto, pero no hay una norma de un ritual como en una catequesis donde hay una serie de decanato, ¿no? En donde tienes que ir uno tras otro. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la espiritualidad, automáticamente nos sentimos identificados con la Iglesia, en Occidente con la Iglesia Católica, y eso es un craso error. O sea, eso hay que separarlo ya. La espiritualidad es espiritualidad y nosotros tenemos que buscar el espíritu. Y parte importante, y creo que es la única parte, es el sendero, como tú has dicho, Ángela, para llegar a la espiritualidad hay que ir por el sendero del silencio interior. Si tú no atraviesas ese sendero, nunca vas a llegar al espíritu, y el espíritu vive en ti. Y el espíritu no está separado del cuerpo, porque somos parte de un todo. Y todo eso es lo que se enseña aquí. Entonces, yo creo que es importante, en el momento que estamos, que nos sintamos capaces de decir: yo soy un ser espiritual. Y la espiritualidad es compasión. En la espiritualidad es la generosidad, es el amor, es la fe, es todo. Porque todo es la espiritualidad. Porque el universo es el espíritu más grande que hay. Y nosotros somos una partícula de ese universo, es maravilloso. Después tenemos prácticas religiosas y me parece muy respetable. Cada cual, unos van a montar en bicicleta y otros van a rezar. Me parece muy justo. O sea, no hay que entrar en crítica, igual que hay algunos adeptos que entran en crítica de aquel que no va. Nosotros jamás criticamos a nadie, porque yo siempre digo que todo está convenientemente justo. Porque si Dios, que es mi Padre, que yo siempre lo digo, es un ser perfecto de luz y que ha creado todo lo que vemos o lo que sentimos, Dios no se equivoca jamás. Todo lo que llega a mi vida, todas las personas que están porque tienen que estar, porque forma parte de esta realidad que hemos creado entre todos para vivirla, para experimentarla y para crecer. ¿Y para qué queremos crecer? Porque el coche no nos lo vamos a llevar, ni la finca, ni los caballos. ¿Para qué queremos crecer? Estamos experimentando para el espíritu, para llenar esa fuente que tenemos dentro, para que no se vacíe nunca. Y eso es lo último que hacemos siempre, acudimos al espíritu cuando estamos desesperados, cuando hay un problema, y ahí está todo. Entonces, bueno, esa es mi opinión, la de Natividad Domínguez Guerrero. Aquí que cada uno que ponga también su opinión, que aquí todos somos seres espirituales.
Venga, vamos a hablar de la espiritualidad, de ese silencio. ¿Quién practica el silencio interior? Vamos a ver. La meditación es la gran herramienta. Se intenta, venga. Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Y se puede? Sí. ¿Y es fácil? No. ¿Y qué ocurre cuando estamos en silencio? Entra de todo. Porque no nos conocemos. Porque cuando cruzamos ese sendero resulta que somos los grandes desconocidos, por eso nos da miedo. Porque todo es exterior. Estamos volcados en vivir una vida de puertas para afuera, de mis moradas para adentro, yo no conozco nada. Entonces, claro, lo de fuera es muy cómodo, está muy tangible, sé manejarlo, y cuando yo me quedo sola, como decías tú, que hay monjes, la verdad que estar una semana en silencio en una habitación es muy duro, es muy duro. Yo lo he hecho, yo he estado una semanita, y es muy duro, y ahí te encuentras contigo, y lo que tú eres de verdad. Y esa verdad a veces asusta, pero una vez que te sueltas todo el lastre de esos apegos que tú decías, María Jesús, te encuentras con el Espíritu y eso te da la fortaleza. Ya no estás más sola, ya es lo que decía Santa Teresa, ¿no? Que al que tiene a Dios Nada le nada le falta. Efectivamente, es cuando te das cuenta que no es un Dios con barba ni ojos, sino que cuando tú comulgas contigo y encuentras a tu ser, a tu divinidad, resulta que lo demás estaba de más. Y nace esa fortaleza tan grande que eres invencible. Es real, porque si tú estás sola, ya puedes estar acompañada. Pero si no sabes estar sola, tampoco sabes estar acompañada. Claro que no. Porque te estorba todo el mundo. Es real. Es muy Totalmente. hermoso, muy hermoso. Probar, yo digo siempre, si no se puede ir a un sitio, porque monasterios hay, y conventos y sitios donde te puedes ir a un claustro, puedes estar unos días en silencio, lo hay, porque ahora con internet tenemos lugares increíbles. Pero si no podemos, por lo que sea, en casa, esos domingos que no son vacíos, son llenos. Quedaros en casa un día en silencio, sin hablar, sin poner la tele, sin coger ni siquiera un libro. Simplemente en silencio. Podemos estar solos, pero no en silencio. Yo estoy hablando no de estar solo un día en casa. No tiene nada que ver, No tiene nada que ver. Contigo. Ahí está. Claro, Cuando se practica el silencio, es practicar el silencio. No decir, porque podemos decir, yo estoy sola toda la vida. No. Tú puedes estar sola, pero no estás en silencio. ¿Vale? O sea, practicar el silencio, organizarte un día meditativo en tu casa, contemplativo, de horas de meditación activa, ser consciente, simplemente poner las plantas, hacer como dice Domino, si estoy haciendo la cama, estoy extendiendo la sábana y estoy viendo, ser consciente ese día entero de lo que estás haciendo. Eso es una meditación activa. Y si encima le dedicas el domingo ese, pues unas horas a estar sentada en silencio, te pones que los rituales son buenos porque es una práctica, porque prepara el cuerpo, ¿no? Yo siempre digo que el niño sabe que tiene que ir a la cama cuando mamá lo ducha y le pone el pijama. Es una práctica más. Bueno, pues el ritual de poner una velita, poner un poco de incienso, te sienta y te permites estar el tiempo. A lo mejor 10 minutos y ya te duele algo, o a lo mejor pasa una hora. Esa es la comunión, eso es lo que te llena, eso es lo que cuando tú llegas el lunes te comes la semana. Es que te da como... es que es como si te recargara las pilas, es que te da una paz interior y sales de... Lo que yo decía de Santa Teresa, Claro, yo sí, creo es verdad, que es la verdad. poesía a Santa Teresa, la poesía, porque ella, es que por lo que yo estaba investigando esta semana, a ella lo que le ponía las pilas era la comunión que tenía con su Dios, y en su silencio... Ella, bueno, es lo que yo he intuido, no, ahí no ponía que cargaba las pilas, Pero claro, su pero silencio pero era- yo intuía que Claro. todo eso que ella luego Su sacaba meditación, era de claro. esas meditaciones, Claro. de esos ejercicios Tú date cuenta una cosa, espirituales. dicen que orar es hablar con Dios, pero meditar es escucharlo. Claro. O sea, cuando tú escuchas tu parte interna, Claro. tu sabiduría milenaria que tiene dentro, conecta con tu esencia y la poesía sale sola. Claro. Como sale todos los conocimientos que tú tienes, porque sale lo más bello que tenemos, el ser. Es que somos maravillosos todos los que estamos aquí. Es que yo no tengo ninguna duda, si todos somos uno, todos llevamos la esencia de Dios. Entonces cuando tú conectas con esa esencia, todo lo que salga de dentro de ti es el néctar.
Fíjate qué cosa más hermosa. Lo que escriba está bendecido. Siempre decimos que los grandes genios, desde la pintura, de la escultura, quien sea, han sido tocados por esa varita, claro, la de su silencio interior. Los grandes genios, pero que los grandes genios somos todos, que no hay que magnificar a ningún ser humano, ¿de acuerdo? Si conectamos con nuestra esencia, sale lo mejor de la creación. La creación somos nosotros, ¿de acuerdo? O sea, en el otro veremos lo que tengamos dentro, ¿no? Como dice el viaje a Ítaca, ni al fiel Poseidón ni a los lestrigones los encontrarás en el camino si tú no lo llevas. Si yo llevo al demonio me lo encontraré, pero si yo llevo amor, lo que me voy a encontrar siempre es amor. O sea, que por eso hay que ir a esas moradas, trabajar esa parte interior, sacar lo que nos sirve, que son los apegos, los sufrimientos, las herramientas que tenemos culturales, y establecer ese puente con mi espiritualidad, que es algo sagrado. Juan de la Cruz. Hay que quitarse todo eso. Claro. Y engancha, en la meditación engancha. Pero no hay que hacerlo con esas, porque entonces ya tenemos ahí lo del el purgatorio que decía San Juan, ¿vale? Es lo que hay que purgar. También. No, porque pero eso crea un hábito de deseo. Tú cuando vayas a meditar no tengas nunca ninguna expectativa. No. Absolutamente no, simple. Yo no sé cómo va llegará, exactamente, llegará donde tengas que llegar, aquí no hay ninguna meta, no existen las metas. No sé si ese día me voy a concentrar exactamente. Bastante, hay días que... Pero no hay que engancharse, ¿sí? Porque entonces si tú te enganchas ya tenemos un apego. Pero digo, estamos trabajando el sufrimiento del apego. Los días que consigues profundizar en la meditación son unos días muy... o sea, placenteros. Sí, y entonces tienes ese recuerdo. Eso sí, la meditación tiene que ser un acto de generosidad para uno mismo, un regalo, ¿vale? Sí, es un regalo, pero el regalo no se puede convertir en un aislamiento. Por eso hay parte de, a mí, cuando hablan de los monjes, pues me parece muy bien, pero yo creo que si yo he venido al mundo para desarrollar una experiencia humana, tengo que estar con humanos y tengo que hacer lo que mi conducta humana es. Yo he venido aquí para procrear, soy una mujer y tengo que procrear y no castrarme. Eso no quiere decir que haya personas que con su libertad y su libre albedrío deciden no tener hijos, pero si todos estuviéramos viviendo en comuna, el mundo ya se hubiese acabado, ¿de acuerdo? O sea, tan simple como eso. Y que la espiritualidad y el silencio interior no hace falta buscarlo en la montaña, en tu casa. Y es más, creo que el gran trabajo del ser humano es buscarlo en comunidad, o sea, en el día a día, porque es mucho más difícil, ¿vale? Porque si yo me aíslo, es mucho más fácil, tengo menos obstáculos. Claro, pero en el día a día tenemos, y las que tenemos hijos, sabemos los sufrimientos que traen, porque los hijos son gloria bendita, pero ellos te marcan también unas pautas. Entonces no es lo mismo estar aislada que estar en compañía, en familia, en el trabajo. Yo creo que ese es el verdadero trabajo del ser humano, ser capaz de estar, como decía Buda, en la muchedumbre, estar solo, y en la soledad saber estar acompañado. Ese es el verdadero ejercicio, y eso se hace con el autocontrol, con la meditación. Me parece maravilloso. O sea que yo creo que vamos buscando, ¿no? Bueno, más cositas que yo ya me lo sé todo. Si es que yo este tema me lo sabía. Lo que tú decías, que es un apunte importante, porque cuando decía Nati que si nosotros un domingo cogemos y estamos en nuestra casa, meditamos un poquito, lo que tú has dicho, si tenemos que hacer la cama, incluso una meditación guiada, es verdad que eso te carga las pilas. Incluso, por ejemplo, Santa Teresa, yo sigo con esta, con ella, sigo con ella, porque es que Santa Teresa, fíjate, si sacaba cosas de todo esto, que estaba siempre enferma y escribía, abría convento, era una trabajadora incesante. Es que le ponía las pilas a todo esto. Estoy completamente segura. No la vi nunca, pero estoy completamente segura que así fue. Yo lo sentí así. ¿Más cosas? ¿No hablamos más? También, por ejemplo, si a Dios queremos ponerlo como si fuera una montaña, ¿cómo llegaríamos a Él? Primero tenemos que trazar un camino. Y ese camino, ¿cómo lo andamos? Cada día, siendo conscientes de nuestra meditación, de nuestro día a día, porque un camino se hace de caminarlo mucho. Un camino no aparece porque sí, sino tenemos que ir labrándolo poco a poco y quitando todas las piedras que van apareciendo durante ese camino. Y realmente llega un momento en que no crezcan ya. Claro, entonces llegará un momento que ese camino está hecho y te es súper fácil el llegar
a ese punto que es Dios, que es realmente la comunión contigo mismo. Porque realmente Dios eres tú mismo. Porque Dios lo es todo, entonces llega ese momento que conectas contigo mismo y llega a ese presente que realmente sabemos que existe, pero nunca llegamos a obtenerlo si no es quitando todo lo efímero y todo lo que no nos llena realmente, porque estamos acostumbrados que todo lo exterior nos esté llenando, pero nos da pequeños momentos de placer. Pero realmente cuando tú llegas a esa comunión contigo mismo, con este Dios y con el todo, no te hace falta, porque realmente encuentras esa felicidad plena, no momentos de placer, porque realmente no somos conscientes, pero el que tu hijo se haga mayor son momentos de placer. Te puede dar momentos de felicidad, pero la felicidad la alcanzas tú con tu manera de vivir, con tu manera de expresar, de sentir, ¿sabes? Y entonces el silencio en sí, incluso cuando antiguamente la gente no hablaba, simplemente se comunicaba a través de su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque las palabras sobran cuando realmente con una simple mirada se puede decir todo. Es como dos enamorados, cuando llegan no le hace falta hablar, se lo dicen todo. Claro, Exacto. Claro, simplemente. 12 años cuidándose en carta y de repente. Claro, es que si, como haya contado lo del cuento, si dicen alguna palabra pueden estropear ese momento mágico, porque en ese momento simplemente con esa esencia, de esencia con esencia, mirándose, se lo dicen todo. Porque realmente el todo está en cada parte y cada parte llega a ese todo. Ángel ha dicho, sí. Sí. Ángel ha dicho algo muy importante, lo de la respiración. Efectivamente, nosotros los que estamos en yoga estamos todo el día trabajando la respiración. Cuando meditamos, lo que enseñamos aquí, que es la vipassana, que es a través de la observación, de la respiración, observar, ser consciente y ser el observador tú de tu proceso. A mí me enseñaron mis lamas que hay una respiración mucho más hermosa, se le llama el yoga del corazón, porque no inspiramos primero, sino exhalamos primero. Soltamos primero y después inspiramos, lo hacemos al contrario. Lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo suelto, lo primero que voy a soltar es amor. Y después voy a recoger el sufrimiento del otro. Y en cada inspiración y exhalación que yo hago, transformo. Y eso genera una paz interior tan profunda que se enciende la llama del amor, que yo os digo que está en el corazón, ¿vale? Que no es este corazón físico. El corazón es el corazón del universo, que ahí estamos todos conectados, ¿eh? Bueno, pues vamos a cerrar los ojos y os voy a leer El arte de callar. Y vamos a respirar, pero al contrario, así que no me toméis aire. Ya lo tenemos dentro, ¿vale? Yo sé que es difícil, pero vamos a mantener, esa toma de conciencia de que tengo que soltar primero y después tomar. Así que vacío. Y después tomo. Y tomo el sufrimiento. Me imagino un humo negro que cuando llega a mi corazón se convierte en un humo blanco. Inspiro el dolor, la desesperación, la tristeza, los apegos, la soledad, las tragedias. Y exhalo todas las experiencias maravillosas que tengo dentro de mí como un ser humano. Exhalo amor, compasión, divinidad en esencia pura, que es lo que yo soy, lo que somos todos. Ese uno maravilloso que forma al ser. Y el ser se nutre de amor. Y la palabra amor abarca el silencio. Son las moradas, son las puertas del universo. Y seguimos con la respiración, porque estamos dando amor, sintiendo que en lo más profundo de nosotros se abre la llama, se enciende, se entrega. Nos imaginamos un instante que somos una vela encendida y quizás un poco más, somos la llama misma sin la vela.
Y vamos a tener esa visualización de la llama interna mientras que escucháis mi voz. El arte de callar. Muchas veces basta una mirada sostenida, los ojos sobre los ojos del otro. Adivinar el significado de los brillos, leer el futuro inmediato más allá de la pupila. Quieres decir muchas cosas, pero aguántate las ganas. Aprieta los labios, permite que las ideas circulen, pero que se queden adentro. Alarga el espacio entre las preguntas y la respuesta. Deja que los músculos se dibujen en el rostro. Espera una señal de alerta. Forzar la respiración. Pensar que el otro piensa, analiza, espera. La economía de las palabras. Una virtud que no es exclusiva de las monjas de clausura. Un juego que practican los que saben hacerse los locos. Los que entienden que no todos los interrogantes merecen una frase, que la solución no siempre llega al abrir la boca. ¿Por qué decir todo? ¿Por qué no mantener en conserva una dosis de lo que se piensa? ¿Por qué no convertir en secreto algunas de las ideas que hacen su aparición sin previo aviso, al menos con la ilusión de que el tiempo las madure y las transforme en ideas más duraderas? ¿Por qué no entender de una vez que la boca jamás logrará ser tan rápida como el cerebro, y que no todo lo que cruza por la mente puede convertirse en palabra ni lo merece, que también se puede hablar con el gesto, que el silencio a veces grita? Se guarda silencio en los hospitales, en las salas de velatorios, en las sesiones solemnes. Se guarda silencio por pudor, por respeto, por dolor, por el dolor que es incapaz de convertirse en llanto, o cuando el llanto se agota y agota al que llora. Habría que aprender a callar sin otro motivo que la propia voluntad. Callar para escuchar, callar para mirar, callar para aprender, callar para callar. Callar para convertir el silencio en un cómplice, para saber si el eco existe. Callar porque no todo lo que nos conviene escuchar nos lo dicen al oído, con la intimidad de una confesión, con el volumen de un grito, con el acento de las grandes revelaciones. Callar. Callar para comprender que el silencio es el antifaz de los sonidos más hermosos. Una última respiración sintiendo que hemos sanado, porque en la medida que sane el otro, sano yo también. Y con este silencio devocional y amoroso, vamos a tomar una última respiración para cantar un Om y para dedicarlo en silencio y con amor a todos los seres, para que todos los seres se encuentren en su silencio. Tomamos aire. Vamos abriendo los ojos, cada cual a su ritmo, sin prisa y sin pausa. Qué bonito. Qué bonito. Esta semana lo hemos trabajado. En yoga lo hemos trabajado. El arte de callar, porque Tengo es que un venir yo a arte. yoga, Sí, tienes ya. Tengo que venir. Te toca. Que el arte de callar es un arte. Sí, porque cuando estás en la calle con las amigas o con las personas no puedes acallar porque, vamos, no puedes. Porque nos Hay que sentimos estar hablando, hay que violentos. estar hablando. Date cuenta que Porque llegamos a un Si sitio no hablamos, en la cola de algo, o en una consulta de un médico, y esos silencios nos sentimos violentos. Sí. Tenemos que forzar una conversación, Pues porque fuerza alguien que nos ha está. dicho que no podemos estar en silencio. Cuando lo más hermoso está en cualquier lugar y aprovechar ese espacio para no estar ahí. Además, son mensajes vacíos, frases insulsas, todo es. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué frío hace? ¿Qué calor tengo? Ya está. Porque es que no tenemos conversación, porque con un extraño, realmente, ¿qué puedes hablar? Nada. A no ser que estas personas que se dedican a desgranar su vida en 5 minutos, que tú dices qué habilidad tienen, le han contado toda su vida. Pero que está en Dios silencio, mío, te dice, qué ¿qué te vulgaridad, pasa? porque más ¿Qué que te nada que es pasa? una vulgaridad contar la vida tuya a un extraño, pero bueno, las personas por hablar
por sacar una conversación, por forzar, porque no nos soportamos a nosotros mismos. Carmen, yo he llegado a esa conclusión, que cuando tú estás en silencio tienes que estar muy a gusto contigo y no necesitas nada más. Entonces hay veces que como no te soportas, tienes que estar hablando por hablar, además palabras vacías. Entonces, bueno, pues el silencio es algo maravilloso. A mí me encanta. Me encanta. Yo lo A mí practico mucho. también. Nati, cuando tú quieres meditar, pero no puedes porque... Que lo practica mucho, que es el ¿Qué? Está sembrado. Pues momento para practicar. Pues a mí no lo practica. Aquí, por eso ya está cansada y luego ya lo practicamos. Cuando tú quieres meditar, pero tu cabeza está llena de pensamientos y no puedes quitarte, te va uno, viene otro, pero luego incluso te das cuenta que son pensamientos que son chorradas y tonterías, pero te viene uno, tú te lo tratas de quitar y te viene otro. Y yo hay momentos que es que no puedo. Mira, No sé qué el hacer. trabajo de la mente es pensar. Luego, entonces, cuando te dice alguien, meditar es poner la mente en blanco, error. Meditar es adiestrar a la mente para observar esos pensamientos que se irán diluyendo porque tú no les prestas atención, nada más, pero no porque la mente tú la puedas parar, porque el momento que se pare la mente se acabó la vida, ¿de acuerdo? O sea que no es real. Lo que sí que es verdad, que cuando tú te sientas, no empecéis por media hora ni una hora, sino 10 minutos en casa, tú ves que viene un pensamiento de los más tontos. He apagado el calentador, fíjate el pensamiento del calentador, y ya te has ido tú a la cocina y te estás viendo apagando el calentador. ¿Vale? Además, O una mañana tontería. tengo que hacer esto. Te viene todo insulso totalmente. Eso ahora. Vale, no te involucres, no vayas detrás del pensamiento. El pensamiento ha aparecido Y y se se me ha apagado el desvanece. calentador. Se Sigo desvanece. respirando. Y ahora, no has puesto la lavadora. Sigo respirando. Sí, porque todo más que te viene a eso. Claro, Porque claro. hay una parte que es la mente egoica que te dice, levántate, no te adiestres, no te trabajes. Porque si te trabaja, ya no serás mía. Y el ego es nuestro, o sea, somos esclavos del ego y nos posee. Entonces el ego no nos quiere perder. Entonces nos martiriza, empieza el dolor de pierna, me duele aquí, Dios, qué malita me estoy poniendo, uy, que me está dando un pálpito, uy, me voy a levantar. A mí la meditación no me viene bien. Eso me lo dicen aquí. Claro, fíjate lo que es el ego. Somos esclavos del ego. Cuando tú te sientes, es verdad que hay veces que te palpita más el corazón, que entra con sudoración, además vienen un montón de síntomas para que te levantes, para que huyas. 10 minutos, el próximo día 15, 20, te vas dando cuenta. Entonces yo lo que enseño aquí es que entre la inspiración y la exhalación hay un espacio. Que no hay que desear, llega solo. Y aunque entres un segundo, gloria bendita de ese espacio. Porque ahí está el ser. Y tú contactas con lo más íntimo de ti. Y parece que has estado como media hora. Y además tenemos que entrar un segundo porque enseguida viene otro pensamiento. Pero se consigue con la práctica. Y cuando tú vas entrando más veces en ese espacio, es cuando tú comienzas a darte cuenta que eres capaz de controlar pues, los actos más desagradables o más importantes de tu vida. Desde la euforia, la risa, porque ya todo es como más equilibrado. No hace falta reír, jajaja, carcaja, porque darte golpe, ni llorar tirándote al suelo, sino que te das cuenta que tú ya eres el observador de tu vida. ¿Eso es inteligencia emocional? Totalmente, Pues sí. totalmente. Y se hace con la meditación Y la observación. y la observación. Entonces tú ya observas el proceso y te das cuenta de que no hace falta ni gritar para jajaja. Y yo me río mejor que nadie, ni llorar mejor que nadie, ni que no existen las tragedias. Es que exactamente estar en un estado siempre de equilibrio, que es lo ideal para el ser humano. ¿Por qué? Porque después las grandes respuestas las darás tú siempre en ese mismo orden. Ya nadie te pondrá 100, ni el niño, ni el profesor, ni el maestro, ni tu amiga, ni tu padre, ni tu marido, porque tú estarás en un continuo equilibrio. Es saber escuchar, es lo que yo he dicho. Dice que viene Saber 60.000 Reflexionar, todo, es que es maravillosa. Y no te hace falta nadie más que meditar, fijaros que es tan sencillo, que no hace falta de verdad ni gastar grandes recursos, solamente es meditar. Yo siempre digo que al principio solo es difícil, porque primero porque no tenemos hábito y después porque vienen estos demonios que están ahí para hacernos atraparnos y te encuentras mal. Entonces
meditemos en espacios que estemos acompañados. Aquí lo estamos haciendo ahora los lunes y los miércoles, son 2 días, es media horita. Practicar. Aquí corregimos los de 6:30 a 7, antes de que empiece el Reiki. ¿Los lunes? Sí, también lo hemos puesto el lunes, por si hay alguien que no pueda el miércoles, que pueda venir el lunes, ¿vale? Y bueno, es media horita, la media hora se está pasando que no te das cuenta, ya lo habéis visto los que habéis venido, que no da tiempo, y meditar en grupo es una maravilla. Y si surge algún demonio, pues bueno, pues los que llevamos más tiempo de práctica, os podemos decir no pasa nada, no te preocupes, si sudas, si te duele, ¿vale? Para eso es la herramienta. Después tú ya, cuando tengas adquirida la costumbre y la herramienta, y hayas vencido tus miedos, pues meditarás en donde tú quieras y las horas que tú quieras. ¿De acuerdo? Tampoco es conveniente pasarse más de una hora, ¿de acuerdo? Mi forma, ¿sabes qué te digo? Porque nunca he venido a una meditación tuya. Pues no sé nada. cómo se hace, pero que yo lo hago. Pues estupendo. ¿Sabes qué te quiero decir? Que yo lo hago en la naturaleza, en la noche, en el amanecer. O sea, yo lo hago conmigo mismo. Mira, si simplemente contemplar Entonces, un árbol, son instantes, un árbol, eso es. simplemente sentarte en silencio. Eso es. Y no hace falta cerrar los ojos porque tampoco tenemos construido una imagen del meditador así en sopor. No. Observa el árbol. Te sientas sin pensamiento, simplemente ve observar, sin ponerle ni siquiera color, ni diga, hay que ver las raíces, porque entonces ya estás hablando. No, no entres, solamente observa. Observa la raíz, observa el tronco, observa la rama, simplemente sin entrar en juicio si tiene más hojas, si no tiene, porque si entra en juicio ya estás hablando. Observa nada más, una puesta de sol, Sí. nada más. Eso es una maravilla, sin entrar si tienes color, porque si ya entra en el deseo, qué bonito, ya estás hablándote, Sí. ¿de acuerdo? Simplemente observar el mar. Es llegar. O sea, es que tenemos, y además en esta zona, miles de sitios para estar en meditación increíble, que no hace falta irse a muy lejos ni a un monasterio, o sea, que simplemente ahí en el parque natural te sientas y ya está, y lo tienes. Buscar esos espacios donde estemos tranquilito, que no haya mucha muchedumbre, porque hasta que tú no te acostumbras a meditar, Claro. todo lo que pasa a tu alrededor, hasta una mosca te distrae. Es una práctica, ¿Vale? claro. Hay otra práctica en meditación que es incluyendo los sonidos, para que te vayas adiestrando a abstraerte del sonido. De hecho, cuando tú sabes meditar, ya no hay nada, vamos, ya puede pasar hasta un avión que no lo notas. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Esto ocurre como cuando vamos a una casa extraña y hay el típico reloj de la casa y dice, Dios, ¿cómo pueden dormir? Porque están acostumbrados. Sí, Pues claro. esto es igual, ¿vale? Esto es igual. Cuando te acostumbras, los sonidos de alrededor ya no los percibes, te abstraes. O sea, que es una maravilla. Dime, Manusi. Yo estoy intentando meditar y eso, además con lo abierto que yo no sabía, ya lo pregunté, pero a mí me cuesta, es más fácil la meditación guiada, ¿no? Claro, pero la meditación guiada tiene un significado, que es instruir tu mente en una virtud, en un trabajo interior. Podemos hablar del dolor, de la tristeza, de la desesperación, y en una meditación con la mente en calma, el conocimiento o la herramienta va. Esa es la meditación guiada. Pero realmente para meditar no hay que guiar, simplemente observar tu proceso, y el tuyo es único. Sí, pero yo digo a la hora del aprendizaje, al principio, eso es de aprender, el quitar. como Claro, decía María por Jesús. eso es bueno que la persona que empieza a meditar esté en un grupo de meditación. O sea, lo que estamos haciendo ahora nosotros aquí es la vipassana, que son, nada, que lo que doy son 4 pautas, y en media hora se pasa rapidito. Sí, Yo creo que como tú has dijiste estado el otro también, día, además. y os voy diciendo, si hay un pensamiento se generosa, no te vayas detrás, tampoco te enfades, vuelve a la respiración y poco a poco, y en media hora la verdad que yo creo que se consigue espacios de silencio. Pero la meditación guiada para que está iniciándose no puede crear malos hábitos. No, Porque para te nada. acostumbras a escuchar a alguien No. y después... No, porque la vipassana, lo que me escucháis son 4 palabras. Simplemente yo os refiero- recuerdo y yo os refiero- refuerzo que si, primero, que si me duele la rodilla, que no abandone, porque es que te duele la rodilla, te duele la espalda, te duele no sé qué, te entrará todo. O sea, lo que hago es que en esa media hora os doy un refuerzo con 4 palabras que seguro que a alguien le llega de que se estaba ahogando. ¿Vale? Claro, no, Ya pero está. yo me refiero a
muchísimos vídeos que hay, por Claro, ejemplo, en YouTube, Sí, guiada por- y es una mujer siempre hablando y hablando. No, pero eso son guiadas para otras cosas. Esas Sí, meditaciones sí. guiadas son Para otras cosas. para pues las personas que tengan algún problema de soledad, una depresión, entonces pues... Cosas concretas. Claro, Sí, porque está cada está cosa. trabajando, está trabajando emociones, está trabajando problemas que tenga psicológicos, Pero no o sea, la podemos meditación hacer guiada sirve para un trabajo interno de cada persona, ¿vale? Podemos trabajar el árbol, que es la fortaleza interior, entonces hay una meditación guiada que es del árbol de tu vida, mírate las raíces, y bueno, es que eso es un trabajo psicológico, eso es una terapia. O sea, la meditación guiada para mí es una terapia, pero la meditación tal como es simplemente es inspirar y exhalar, respirar y llegar a ese silencio interior, que es lo que tenemos que conseguir. Yo quería decir una cosa, Sí. Nati, no sé si yo me equivocaré o no, pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo he aprendido, por ejemplo, en todo este año, con el Reiki, a escuchar mis silencios. Totalmente. O sea, que una de las cosas, la conclusión que yo he llegado, o sea, que yo estoy ahora en la paz que me encuentro, que yo me noto, y ha sido a través del Reiki. Claro, que se enseña de Reiki. Porque el silencio es el contacto. Es que con- cuando tú estás en Reiki, ¿cómo estás? Estás en comunión con el espíritu. Quería haber hablado Claro. un poco, pero se me... No, me pero pasó. estamos hablando. O sea, esto es real. En el Reiki, ¿qué se enseña? Cuando yo hago un curso de Reiki, que os enseño que la meditación es importante, que la concentración es importantísima, que tú no puedes estar dando, además los 5 No. preceptos que los tenemos ahí, tú no puedes estar dando Reiki pensando en tus problemas, en los enfados, en lo que tú tengas. Tú estás concentrada en que, en que eres un canal. Entonces, si tú aprendes que eres un canal, ahí ya no entra pensamiento. Entonces, claro que la práctica del Reiki es una meditación. De hecho, cuando estamos ahí, estamos totalmente en otro mundo. En otro mundo. Tú no estás ni en lo que tiene él, ni en lo que no tiene. Dando como No, recibiendo. no, es que cuando tú das, recibes. ¿Date cuenta? Sí, La cuando respira- la por eso, camilla. fíjate, Sí, la la respiración que hemos sí, sí, hecho sí. ahora. Hemos dado primero Sí, sí. y después hemos tomado. ¿Vale? Y es lo más hermoso. Primero doy y después tomo. Sí, sí, sí. Entonces eso es el Reiki, claro, por supuesto. Y es que te cambia, el Reiki te cambia la vida. Es que es una meditación activa porque te enseña a meditar. Sí. Totalmente. Las personas que somos reikistas ya estamos meditando. Pues sí. Cada vez que estamos dando. O cada vez que tú te lo haces. Porque si tú te haces el autotratamiento, Sí, es sí, otra claro. meditación activa. Y además de autoexploración y conocimiento de ti, que no es poco, que muchas veces el tocarnos también nos molesta. Sí, sí. El acariciarnos.